Hola muchachos. Aquí de nuevo. En este video pues vamos a dar la primer clase del temario. En el semestre pasado de Historia de México 1 pues nos quedamos en la parte de la independencia, ¿no? No llegamos hasta ahí, sino que vimos de manera general las características de la Nueva España, ¿no? Cómo se vivía en lo que se le llamó la Nueva España, ¿no? Que ya vimos que fuimos 300 años esa colonia, ¿no? Española. Vamos a dividir nuestra guerra de independencia en 4 etapas, ¿no? Algunos historiadores la dividen en 3 etapas, pero muchos otros, la mayoría, la dividen en 4 etapas y pienso que es lo más correcto para hacerlo pues más esquemático y que quede más claro, ¿no? Esa es la idea. Obviamente ustedes han visto ya lo que fue nuestra guerra por la independencia desde la primaria, secundaria, pero igual, como siempre les digo, pues vamos a tratar de que aquí en este curso de preparatoria, pues les quede todavía más claro, ¿no? Lo más claro posible y que puedan comprender pues cómo fue ese proceso tan importante, porque sí fue trascendental pues para nosotros, ¿no? Inclusive. Ahora sí que estamos viviendo de una manera en la actualidad, gracias también a este proceso que fue nuestra guerra por la independencia, que aunque hace muchos años atrás, ¿no? Estamos hablando de 1810 para acá, pues sigue siendo trascendente, ¿no? Bueno, entonces, para no tardarnos más, arrancamos con la clase, ¿no? Que sería la primera etapa de nuestra guerra de independencia. Y por ser la primera etapa, pues le vamos a llamar, o se le llama, etapa de inicio de nuestra guerra de independencia. Esta etapa de inicio en realidad fue corta, ¿no? Fue un año, de 1810 a 1811 nada más. Pero no porque haya sido corta es menos importante que las demás, ¿no? Al contrario, o bueno, o igual de importante, ¿no? Por lo menos. En esta primera etapa, pues obviamente van a destacar personajes que ya conocemos nosotros, ¿no? Que son considerados, pues, héroes patrios y bien considerados así, ¿no? Por supuesto, como siempre les digo, no es que hayan sido perfectos, ni mucho menos nadie es perfecto, ni los héroes patrios. Pues, eran humanos y tenían ahí sus detallitos, ¿no? Pero, pues son considerados héroes patrios porque lo que hicieron, pues fue trascendental, trascendió. Y pues ahora sí que también no cualquiera, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, les estoy hablando de la figura de Don Miguel Hidalgo y Costilla, que en realidad tenía un nombre larguísimo, ¿eh? Todos estos héroes de nuestra guerra de independencia, ¿no? Y tenían nombres muy largos, pero ni caso tiene saber cuáles eran, ¿no? Tenían hasta 4 nombres y 3 apellidos, ¿no? Etcétera, etcétera. Más conocido como Miguel Hidalgo y Costilla, ¿ok? Este personaje va a ser muy, muy importante porque fue pues el que ahora sí que encendió la mecha de la guerra por la independencia. Obviamente no fue el único personaje importante en esta primera etapa. También aparece Ignacio Allende, que ahorita también lo vamos a comentar, lo vamos a estar mencionando. Josefa Ortiz de Domínguez, ¿no? Esta mujer, de las pocas mujeres insurgentes importantes, ¿no? En nuestra guerra de independencia.
Otra mujer importante fue Leona Vicario, ¿no? Fueron las dos, digamos, heroínas de nuestra guerra de independencia, pero Leona Vicario pues, sería más adelante. En esta primera etapa, la mujer trascendente fue Josefa Ortiz de Domínguez. Y su esposo, ¿no? Miguel Domínguez, conocido como, que fue, pues era el corregidor de Querétaro, ¿no? ¿Qué es eso de corregidor? Pues era un puesto político, ¿no? Que existía en la Nueva España, que era corregidor. Y obviamente por eso a Josefa Ortiz de Domínguez se le conoce también como la corregidora de Querétaro. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente era la esposa del corregidor. Por eso le decían corregidora. ¿Ok? Bueno, ¿quién era Miguel Hidalgo para empezar? Miguel Hidalgo no era un indígena, no era un mestizo, no era un pues o un esclavo, ¿no? Un negro africano, no. Él era un criollo, y ya vimos el semestre pasado, Historia de México 1, que los criollos, se les llamaba criollos a los hijos de españoles, pero en este caso nacidos en la Nueva España, ¿no? Nacidos acá en el continente americano. Hijos de españoles, mujer, hombre español, pero ya nacidos acá. Y con eso ya era suficiente para marcar una diferencia, ¿no? Y no llamarles españoles ¿no? Sino llamarles de otra manera, que sería el nombre de criollo. Entonces Miguel Hidalgo era un criollo. Obviamente ya dijimos también en el curso pasado que los criollos pues vivían bien, económicamente vivían bien, normalmente eran pues también dueños de haciendas, de minas, de comercios, y en este caso pues también muchos de ellos se metían a la carrera eclesiástica, es decir, a la iglesia, ¿no? Eran obispos, arzobispos, párrocos, ¿no? O sea, padres, sacerdotes, como en este caso don Miguel Hidalgo, ¿no? Que era padre, ¿ok? Él era padre en Guanajuato, en un pueblito llamado Dolores, ¿no? Ahí tenía su parroquia y pues de ahí era sacerdote don Miguel Hidalgo. Y va a ser un personaje ilustrado, es decir, culto, ¿no? Alguien que se va a interesar por leer, por conocer, ¿no? Sobre todo, pues las nuevas ideas de esa época, ¿no? Los nuevos pensamientos. Entonces él leyó mucho a los ilustrados franceses, ¿no? Como Montesquieu, ¿no? Voltaire, Juan Jacobo Rousseau, Diderot, entre muchos otros ilustrados, ¿no? Entonces Miguel Hidalgo, pues él se ponía a leer esas nuevas ideas que plantearon los ilustrados en la llamada enciclopedia, ¿no? O sea, que eran varios tomos y pues de ahí se le llamó enciclopedia a esos libros. Ya después, a los libros que tienen muchos tomos, pues se le quedó el nombre de enciclopedia, ¿no? Y a estos personajes, a estos primeros personajes que escribieron en esos varios libros, de hecho también se les iba a conocer como los enciclopedistas. Entonces estos pensadores franceses pues planteaban nuevas ideas, muchas de ellas nuevas ideas políticas, ¿no? Por ejemplo, Montesquieu, él planteaba pues la división de poderes, ¿no? Que ya no hubiera un solo rey, ¿no? O que no todo el poder se concentrara en una sola persona, que en este caso sería el rey. Recuerden que en Europa pues estaba llena de monarquías, ¿no? De reinos. Entonces iban a surgir estas nuevas ideas. Estamos hablando de aproximadamente 1730, ¿no? Para que se ubiquen ahí en el tiempo en que estos pensadores pues dieron a conocer esos nuevos pensamientos, esas nuevas ideas, ¿no? Entonces Montesquieu dijo, la monarquía ya está obsoleta, ya no funciona pues para la sociedad, ¿no? No es la mejor forma de gobierno que pueda haber,
y él propone una nueva forma de gobierno que sería la república con la división de poderes, ¿no? Que se dividiera el poder del rey, ¿no? Igual podía seguir existiendo el rey, pero solamente iba a tener el poder ejecutivo, ¿no? Que se le iba a conocer como poder ejecutivo. Y dentro de una república, pues en realidad el rey tendría que pasar a ser un presidente, ¿no? No un rey. Un rey era de las monarquías. Entonces, el presidente se tenía que dedicar, según con esta nueva idea, este nuevo esquema, a ejecutar las leyes, ¿no? Y obviamente, pues tratar de gobernar para el bien común, para el bien del pueblo en general, no nada más para el bien de la monarquía, de la aristocracia, pues de la clase aristócrata, de la clase alta, ¿no? Entonces, pues eran nuevas ideas muy, muy, muy fuertes, revolucionarias, ¿no? ¿Por qué revolucionarias? Porque proponían pues un cambio. Eso es lo que significa revolución, cambio. Entonces Montesquieu también propuso, aparte del poder ejecutivo, tiene que haber un poder legislativo, es decir, un grupo de personas que fueran las más aptas para elaborar leyes, ¿no? Que fueran en beneficio de una mejor funcionalidad de la sociedad francesa en este caso, porque pues ellos eran franceses. Después estas ideas trascendieron a Francia, ¿no? A todo el mundo, pero pues en un principio eran propuestas para Francia. Entonces que hubiera un poder legislativo, ¿no? Un grupo de personas enteradas de leyes, ¿no? Estudiosas del derecho y que se encargaran de proponer leyes que hicieran mucho más funcional a la sociedad francesa, ¿ok? Y luego también Montesquieu propuso que hubiera un tercer poder, que sería el poder judicial, ¿no? Es decir, que hubiera juzgados, magistrados, ¿no? Que se encargaran de impartir la justicia, que ya no fuera el rey, ¿no? El que aparte de tomar decisiones, el que también hiciera las leyes y que aparte fuera también el que impartiera justicia. No, hay que dividir el poder, hay que quitarle carga, ¿no? Al rey. Obviamente a la monarquía francesa, en esa época, pues era desde Luis XIV, Luis XV, posteriormente Luis XVI, pues no les iban a gustar no les iba a gustar esta idea de Montesquieu, ¿no? Tan revolucionaria, porque finalmente era quitarle, restarle poder a él, ¿no? Pero finalmente esa idea quedó ahí en la enciclopedia, ¿no? Y Miguel Hidalgo, pues, leyó a Montesquieu. Voltaire, que proponía, pues él hablaba de cierta manera, pues ya de la democracia, ¿no? De darle poder al pueblo, de abolir un poco eso del derecho divino, ¿no? De que pues los reyes eran reyes porque así Dios lo quería y punto, y ellos iban heredando el trono por su sangre, ¿no? Su sangre divina. Entonces Voltaire dijo, pues no, eso también ya está caduco, no, ¿por qué tiene que ser por derecho divino? O sea, hay que darle poder al pueblo, que el pueblo elija quién cree que es el más apto para gobernarnos, ¿no? Entonces, pues también era una idea muy revolucionaria. Luego Juan Jacobo Rousseau, que él iba a ser el primero en hablar de igualdad social, ¿no? Que hubiera una mayor igualdad social, económica en la sociedad francesa, y pues obviamente también iba a ser proponer un cambio drástico, ¿no? Estos personajes, por supuesto, que iban a ser perseguidos, ¿no? Por la monarquía francesa. Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Montesquieu y Voltaire se salvaron de la cárcel porque ellos pertenecían a familias aristócratas, de aristócratas, o sea, familias pudientes, ricas de la sociedad francesa. Aún así ellos proponían
nuevas ideas. ¿Por qué? Porque eran idealistas, o sea, era gente que pensaba, pensante, y pues tenían estas nuevas reflexiones y nuevas propuestas con el fin de mejorar la vida en sociedad. Ellos se salvaron de la cárcel. El que no se salvó fue Juan Jacobo Rousseau, porque Rousseau era hijo de artesanos. Él no era rico, no pertenecía a la clase pudiente francesa. Y bueno, a él sí le tocó pues sufrir la represión, ¿no? En la cárcel. Igual, les digo, estas ideas quedaron para la posteridad. La monarquía francesa no pudo acabar con todos con todas las enciclopedias, ¿no? Entonces se las ingeniaron para que estos libros pues anduvieran por todas partes del mundo, ¿no? Incluyendo pues nuestro continente americano. Y Miguel Hidalgo, les repito, él era un ilustrado. ¿Por qué? Porque conocía de estas ideas que se habían dado en el movimiento conocido como la Ilustración, donde destacaron pues estos personajes que les menciono, entre otros, ¿no? Entonces, Miguel Hidalgo, por supuesto que aparte de conocer estas ideas, pues él tenía una formación católica. Él era sacerdote, era padre. Entonces, pues digamos que en algunas ideas, pues chocaba un poquito su formación, ¿no? Su formación religiosa con su intelecto, ¿no? Que poseía, y que cada vez iba pues desarrollando más y más con esas lecturas. Entonces, en un principio, Miguel Hidalgo, por ejemplo, no quería o sea, no iba a ser tan radical, de decir, no, aquí ya no queremos al rey, al rey español, ¿no? Cambiarnos a una república, ¿no? Como proponían estos ilustrados franceses. No era su pensamiento tan radical, pero él sí estaba de acuerdo con que hubiera una mejor forma de gobierno, ¿no? Porque efectivamente las cosas en la Nueva España, como ya vimos, pues eran muy, muy injustas, ¿no? Había muchas injusticias sociales. Entonces, Miguel Hidalgo, pues como intelectual que era, él acostumbraba a reunirse, a hacer reuniones, ¿no? Intelectuales, ¿no? Con otros personajes, y se reunían en Querétaro, ¿no? Él estaba en Guanajuato, pero pues estaba cerca ahí de Querétaro, y se trasladaba a la casa precisamente de Josefa Ortiz de Domínguez y Miguel Domínguez, su esposo. Ahí hacían tertulias, decían ellos, ¿no? Que eran tertulias, eran como fiestas, ¿no? O inclusive ellos decían tertulias literarias, ¿no? Es decir, donde hacían reuniones para declamar poesía, ese tipo de cosas, ¿no? Pero no era cierto. Obviamente ellos decían que era así para pues despistar a las autoridades de la Nueva España, ¿no? Porque en realidad de lo que se hablaba ahí era de política, ¿no? Se hablaba ya pues digamos, se criticaba, eran críticos de la corona, sobre todo pues del gobierno de la Nueva España, ¿no? Del virrey, de su grupo de trabajo, o sea, es decir, la Real Audiencia, ¿no? Que ya comentábamos en el semestre pasado. Entonces, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, José Ortiz de Domínguez, Miguel Domínguez, entre otros, ¿no? Pues criticaban ya al gobierno de la Nueva España, ¿no? Por las injusticias que había. Y pues nunca falta, ¿no? Un chismoso, ¿no? Que lleva la información ante el virrey de la Nueva España para acusar a estos personajes y decir que las reuniones que había ahí no eran tertulias literarias, sino que eran reuniones revolucionarias, o sea, reuniones donde se hablaba de política y se criticaba
al gobierno novohispano, ¿no? Obviamente, más rápido que de inmediato, el virrey, perdón, de la Nueva España ordena pues que sean tomados como prisioneros estos conspiradores, ¿no? Que así se les iba a conocer a estos personajes como los conspiradores de Querétaro, ¿no? Así se les iba a llamar. Cuando el primero que se entera de que ya habían sido descubiertos fue el corregidor Miguel Domínguez, por supuesto político, pues le llegó la noticia y obviamente Miguel Domínguez pues le dice a su esposa, ¿sabes qué? Ya nos descubrieron que en nuestras reuniones andamos ahí pues de subversivos, ¿no? De críticos del gobierno. La esposa, Josefa Ortiz de Domínguez, pues no duda en avisarle, tratar de avisarle de inmediato a Miguel Hidalgo y a Ignacio Allende, que eran los otros principales cabecillas de esta primera etapa, ¿no? De esta llamada primera etapa, de que ya habían sido descubiertos y que pues se cuidaran, ¿no? Avisarles. Miguel Domínguez, que conocía muy bien a su esposa, que era tenía mucho ímpetu, ¿no? Era muy voluntariosa, decidió encerrarla ahí en su recámara para que no se le ocurriera a ella ir personalmente, ¿no? A avisarle a Miguel Hidalgo de lo que estaba pasando y pues arriesgar su propia vida. Entonces Miguel Domínguez toma la decisión de encerrarla con llave en su recámara para que no corriera ningún riesgo. Si fuera una cárcel, pues, ¿no? José Ortiz de Domínguez, pues, imagínense, toda desesperada porque pues no le podía avisar a sus amigos que estaban corriendo peligro. Pues aquí donde viene la anécdota, pues, que se las ingenió, era una mujer también muy inteligente, ¿no? También ilustrada, y pues ella tenía a su sirviente en el piso de abajo, ella estaba en un segundo piso y en el piso de abajo estaba su sirviente y ella ahora sí que con taconazos, ¿no? Utilizó la clave Morse y con taconazos dio el mensaje a su sirviente de que avisara a Miguel Hidalgo y a Ignacio Allende de que ya habían sido descubiertos. Y efectivamente el sirviente ahí va, sale a todo galope y lleva la noticia. Obviamente pues él llegó en la madrugada, ¿no? En la madrugada ya del 16 de septiembre, porque ya era 16 de septiembre, estamos hablando como 3 de la mañana, 4 de la mañana, y pues le dice a Miguel Hidalgo, ¿no? Este es el mensaje que manda mi ama Josefa Ortiz de Domínguez, ¿no? Ya fueron descubiertos y pues el ejército realista español ya viene por ustedes. Y por eso es que Miguel Hidalgo, pues en plena madrugada del 16 de septiembre, pues no había tiempo que perder, pues ahí de inmediato toca las campanas, ¿no? Toca las campanas de su iglesia, de su parroquia, ahí en Dolores, Guanajuato, ¿no? Para llamar a sus feligreses, o sea, a los católicos, pues, ¿no? Esa costumbre, tocan las campanas para que acudan a la parroquia. Y ya llegaron todos los feligreses, obviamente había de todo, había indígenas, mestizos, castas, diferentes castas, ¿no? De todo. Y ahí es donde se da el famoso grito de la independencia. Se conoce como el grito de Dolores Hidalgo. Dolores por el pueblito, que así se llamaba, donde estaba la parroquia de Miguel Hidalgo. E Hidalgo por el apellido de Miguel Hidalgo. El grito de Dolores Hidalgo. Mucha gente piensa que el grito de la independencia fue en Hidalgo, en el estado de Hidalgo, en el actual estado de Hidalgo, porque dicen el grito de Dolores Hidalgo, y no, fue en Guanajuato. El pueblito de Guanajuato se llamaba Dolores. ¿Ok? Entonces, ahora ya saben ustedes para que corrijan esa situación, ¿no?
Y pues, ¿en qué va a consistir el grito de independencia de Miguel Hidalgo? ¿Qué es lo que va a gritar? Pues, viva la América, muera el mal gobierno, mueran los gachupines, viva la Virgen de Guadalupe, que fue pues el primer gran estandarte, ¿no? de nuestra guerra de independencia, la Virgen de Guadalupe. Obviamente ahora los gobernadores, los presidentes, pues dicen viva México, ¿no? Pero en esta época el grito original, pues no había el México, ¿no? Entonces Miguel Hidalgo lo que gritó fue viva la América. Muera el mal gobierno, eso lo dejó muy clarito, ¿no? Ya estaba en contra del gobierno de la Nueva España. Mueran los gachupines. Los gachupines es una forma despectiva de llamarle a los españoles. Gachupín significa como ignorante, ¿no? O sea, a los españoles en realidad no les gusta que les digan gachupín, ¿no? Desde esa época y hasta la actualidad. Pero bueno, así se les llama, así como a los norteamericanos se les llama, bueno, a los estadounidenses se les llama gringos, ¿no? Y no les gusta mucho tampoco, ¿no? Así a los españoles, ¿no? Así gritó Miguel Hidalgo. Ese fue uno de las cosas originales que gritó Miguel Hidalgo, ¿ok? Y ahí inició todo. Ahí inició nuestra guerra por la independencia. Obviamente se iba a formar ahí el ejército espontáneamente, el ejército que se le iba a dar el nombre de insurgente, ¿no? Y pues no iba a ser obviamente un ejército en forma, sino iba a ser pues de gente que trabajaba, ¿no? Por lo tanto, sus armas pues van a ser sus herramientas de trabajo, desde picos, palas, ¿no? Piedras inclusive. Ese iba a ser el ejército insurgente que se iba a formar para luchar por la independencia. Les digo, en un principio Miguel Hidalgo no quería, no hablaba de pasar a una república y tener un presidente, no, claro que no. De hecho, él proponía que el rey español Fernando VII fuera la máxima autoridad, ¿no? Este rey español Fernando VII había sido quitado, ¿no? Por los franceses, es decir, España fue invadida por Napoleón Bonaparte, este francés, quitó al rey de España, al Fernando VII, y Napoleón Bonaparte puso como rey de España a su hermano, ¿no? José Bonaparte, ¿no? Pepe Botellas le decían porque le gustaba mucho empinar el codo, era alcohólico. Y pues obviamente Miguel Hidalgo, y así como muchos otros, pues no estaban de acuerdo con aceptar a Pepe Botellas como rey de España. Entonces, en un principio, Miguel Hidalgo proponía que Fernando VII fuera la máxima autoridad en todo el reino español, ¿no? O sea, en España, en la Nueva España, ¿no? Ya después los insurgentes pues iban a ir cambiando de idea, ¿no? De que no, que Fernando VII ni que nada, mejor pues nos gobernamos nosotros, ¿no? Pero en un principio no era tan radical el asunto. Lo que sí tenía claro Miguel Hidalgo y estos primeros líderes insurgentes es que pues había que luchar contra la injusticia, la tiranía que había en la Nueva España, ¿no? ¿Okay? Entonces así inició todo. E Ignacio Allende pues iba a ser el brazo derecho de Miguel Hidalgo, porque Ignacio Allende, ¿quién era Ignacio Allende? Él era un capitán que pertenecía al ejército realista español, ¿no? Pero a pesar de que pertenecía al ejército realista español, no estaba de acuerdo con les repito, con las injusticias que había en la Nueva España. Por eso iba a traiciona al ejército realista español y muchos de sus, como Altamirano, muchos de sus amigos, pues, militares, se pasan de su lado
e iban a ser muy importantes para Miguel Hidalgo porque ellos pues obviamente sabían de estrategia militar, conocían de armas, ellos sí estaban bien armados y pues eran ahora sí que soldados en toda forma, pues habían estudiado para ello. Pero la mayoría de ese ejército insurgente pues iba a ser gente del pueblo, o sea, no iban a ser soldados, ¿no? Eh, y así iniciaron. ¿Okay? Y en esta primera etapa, que les repito que fue corta, pero fue importante porque, eh, eh, pues, digamos, se encendió esa mecha que les decía por la independencia. Uno de los primeros triunfos de este ejército insurgente fue una batalla muy famosa, muy popular, que seguramente han escuchado el nombre, que fue la toma de la Alhóndiga de Granaditas. ¿Y qué era eso de la Alhóndiga? Pues la Alhóndiga era como un gran almacén, bueno, como un cuartel militar del ejército realista español, que estaba ahí en Guanajuato, ¿no? Obviamente, pues como era un cuartel, pues estaba lleno de soldados españoles, de batallones, pero también había mucha comida almacenada y mucho armamento almacenado. Entonces el ejército de Hidalgo y de Allende, el ejército insurgente, pues era lo que necesitaba más. Víveres, o sea, alimento y armamento, ¿no? Entonces por eso decidieron, pues vamos sobre la Alhóndiga de Granaditas, aunque sabían que no iba a ser nada fácil tomarla, pero valía la pena intentarlo. Y así lo hicieron, y les repito, fue el primer gran triunfo de este recién formado ejército insurgente. Y aquí es donde aparece la historia del famoso Pípila también, que seguramente han escuchado eso del Pípila, que era un personaje, un mestizo, ¿no? Se dice que tenía sus pecas, ¿no? Y a los pecosos le llamaban Pípila, así le llamaban a las piedras de río, que tienen ahí puntitos, ¿no? Pues el Pípila, ¿no? Era un apodo, pues así le llamaban. Y el Pípila fue trascendental porque el problema era que no podían entrar a la Alhóndiga de Granaditas porque obviamente pues había un gran portón de madera y pues no era fácil atravesarlo, ni siquiera era fácil acercarse, pues, porque pues, la Alhóndiga de Granaditas estaba custodiada por el batallón español, del ejército realista español, que estaban arriba, apuntando, vigilando pues el portón, que nadie se acercara, precisamente que no se acercaran los insurgentes. Entonces pues no era fácil. El ejército insurgente pues estaba perdiendo mucha gente, ¿no? Porque pues, estaban siendo repelidos, ¿no? por el ejército realista español, y aquí es donde viene la idea del Pípila, ¿no? Que le dice a Hidalgo y Allende, yo me puedo arrastrar hasta el portón, ¿no? Llevando una gran piedra en la espalda, obviamente me van a disparar, pero pues la piedra me va a proteger. Cuando llegue al portón, pues le echo traitolina, petróleo, pues, ¿no? Lo que hoy sería gasolina, y le prendo fuego, y así, pues, vamos a poder pasar. Pues Miguel Hidalgo y Allende dijeron, pues, es muy arriesgado, pero si te animas, vas. Y el Pípila lo logró, entonces por eso es recordado en la historia de México, en este pasaje, pues, del inicio de nuestra guerra de independencia. Efectivamente, se arrastró, le dispararon, se protegió con la piedra y logró prenderle fuego al gran portón, y así fue como el ejército insurgente pudo entrar, ¿no? Obviamente se hizo una matazón, un descuartizadero, porque imagínense pues todo el coraje que tenía este ejército insurgente, ¿no? Compuesto en su gran mayoría por gente del pueblo, ¿no? de toda raza social, y el coraje que le tenían a los españoles, ¿no? Al ejército realista español, a los españoles en general, pues
era mucho el coraje y fueron pues muy, muy crueles a la hora pues de vencerlos, o sea, los descuartizaron, pues no se conformaron con menos. Ahí es donde Miguel Hidalgo, les digo, entra pues en problemas por su formación, ¿no? De sacerdote, pues no le iba a gustar esa violencia, ese descuartizadero, y ahí iba a entrar también en problemas con Ignacio Allende, ¿no? Que Ignacio Allende pues era militar, y pues Ignacio Allende le iba a decir a Miguel Hidalgo, pues ni modo, padre, esto es una guerra, esto es una guerra, no hay de otra. Miguel Hidalgo, pues no le queda de otra más que aceptar la situación. Obviamente iban a perder también otras batallas, ¿no? Como la llamada la batalla del puente de Calderón en Guadalajara, lo que actualmente es el estado de Jalisco, que fue una derrota muy, muy, muy fuerte para el ejército insurgente, perdieron muchos hombres, y Miguel Hidalgo decide, pues, trasladarse con su ejército al norte de la Nueva España, con la idea de, pues, llamar a más gente y que más gente le entrara, pues, al ejército insurgente, a la lucha, y poder suplir esas bajas que se iban teniendo y hacer crecer al ejército insurgente, porque esa era su fortaleza. No era un ejército de calidad, no eran soldados. Su gran fuerza era la cantidad, ¿no? Entonces, entre más entraban, pues mejor, no importa que no fueran soldados, que fuera la gente del pueblo, hombres, mujeres, niños, de todo. Lo importante era, la fuerza era la cantidad, ¿no? Y pues Miguel Hidalgo, que era un personaje, un padre popular, pues ayudó mucho a eso, a que mucha gente pues se integrara al ejército insurgente, además de que pues el estandarte de la Virgen de Guadalupe pues jalaba mucha gente, ¿no? Ignacio Allende pues no iba a estar muy de acuerdo con esa idea de Miguel Hidalgo de irse al norte de la Nueva España para conseguir más gente. Ignacio Allende lo que quería era ya llegar a la Ciudad de México, ¿no? Pues a derrotar al ejército, al virrey de la Nueva España, irse directo ya sobre la Ciudad de México y derrotar al virrey. Ahí hubo ese desacuerdo entre Hidalgo y Allende, ¿no? Hidalgo dice, no, pues tú sabrás, yo me voy a ir al norte de la Nueva España. Y pues como Miguel Hidalgo tenía más gente lo seguía a él, pues a Ignacio Allende no le quedó de otra más que decir, pues bueno, vámonos pues para el norte. Porque pues él solo con lo que le quedaba de ejército, pues no iba a poder derrotar al ejército que estaba en la Ciudad de México cuidando al virrey. Entonces se van al norte. Y allá en el norte, en 1811, ¿no? En Coahuila, los atrapan, les hacen una emboscada, son traicionados en realidad, ¿eh? Alguien que se hace pasar por insurgente, resultó ser que no era así, sino que les hizo una emboscada, los traicionó a Hidalgo y Allende, y pues fueron capturados estos dos personajes, ¿no? Hidalgo y Allende, Matamoros, entre otros, ¿no? Los trasladaron a Chihuahua y pues sin hacerle mayor juicio, un juicio político ni a Hidalgo ni a Allende, finalmente recibieron la orden del virrey de que fueran fusilados y así lo ejecutaron, ¿no? Fusilaron a Hidalgo y Allende. No solo eso, sino que les cortaron la cabeza ya después de muertos y sus cabezas fueron colocadas en unas jaulas, ¿no? Y desde Chihuahua las trasladaron hasta Guanajuato, a la Alhóndiga de Granaditas, porque como esa había sido una gran victoria del ejército insurgente y algo que pues le dolió al virrey y al ejército realista español,
pues decidieron colocar en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, bueno, de lo que había quedado de la Alhóndiga, ¿no?, de este cuartel español, ahí colocaron las cabezas de Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, ¿no?, en esas jaulas exhibidas, ¿no? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué hizo esto el virrey? Pues obviamente para meterle miedo a la gente, ¿no? Era un mensaje, decir, miren, lo que les va a pasar si siguen con eso de la independencia, si siguen luchando, esto les va a pasar. Las cabezas ahí estuvieron, pudriéndose hasta 1821, o sea, 10 años, hasta que finalmente se consumó el triunfo de la independencia, es que pudieron pues bajar lo que quedaban de esas cabezas ya descarnizadas, ¿no?, ya puro hueso prácticamente, y pues darles cristiana sepultura, ¿no? Y pues rendirle honor a estos personajes, ¿no? Hidalgo y Allende sobre todo. Con la muerte de Hidalgo y Allende termina esta primera etapa, la etapa de inicio de nuestra guerra de independencia. Les repito, de 1810 a 1811, un año, en realidad menos de un año, 10 meses, ¿no? Pero abarcó eso, de 1810 a 1811, ¿ok? Y a lo mejor dices, ay, pues no fue ni tanto, ¿y por qué tanto escándalo con Hidalgo y Allende? Pues no fue tanto tiempo, pero sí, les repito, fue crucial, fue trascendental lo que iniciaron, ¿no?, lo que hicieron, ¿ok? Bueno, pues aquí ya no los voy a aburrir más, ya llevamos 41 minutos, sobra. Esa sería la etapa de inicio, ¿ok?, de nuestra guerra de independencia. Obviamente, el virrey y el ejército realista español pensaron que, pues con la muerte de Hidalgo y Allende, que eran los principales líderes, pues ya hasta ahí iba a quedar la insurgencia, ¿no?, el intento de independencia. Pero afortunadamente se equivocaron, ¿no?, porque pues iban a surgir otros líderes que iban a continuar con la lucha, ¿no?, y por eso se iban a venir otras etapas en nuestra guerra de independencia, ¿ok?, que ya seguiremos viendo, ¿no?, en las siguientes clases, en los siguientes videos, ¿ok? Bueno, entonces aquí le dejamos. Muchas gracias por su atención y bueno, ahí me van a ir resolviendo algunas actividades sobre este tema, ¿ok? Gracias.